Pasamos a ver la parte de cilindro oblicuo de sección recta circular. Entonces podemos observar en el gráfico al cilindro oblicuo porque las generatrices forman un ángulo con la base y las bases en este caso van a ser elípticas. Entonces colocamos elipse 1 o simplemente elipse. Esta misma en la parte inferior resulta siendo la misma elipse. Entonces en un cilindro oblicuo siempre las bases son paralelas y son de forma elíptica. Y nos representa la generatriz. Entonces todo sólido que es oblicuo debemos trabajar con sección recta. La sección recta es un plano perpendicular a las generatrices. Entonces trazamos un plano que sea perpendicular a las generatrices. ...90 grados y 90 grados. Entonces, este segmento nos representa nuestra sección recta. Y la sección recta va a ser un círculo, pero solamente estamos dibujando el diámetro para poder observar mejor los ángulos de 90 grados. 90 y este otro ángulo, 90 grados. Colocamos que el radio de esa sección recta sea R. Ubicamos centro O, luego radio R y también radio R. Entonces, para el cilindro oblicuo, nosotros podemos calcular el área lateral, el área total y el volumen. Pero todo sólido que es oblicuo se trabaja con sección recta. Entonces diremos que el área lateral es igual al perímetro de la sección recta. Entonces, sección recta la vamos a denotar como SR por la generatriz. Reemplazando, la sección recta es un círculo de radio R, su perímetro 2pi por el radio por la generatriz. El área total es igual al área lateral, todo lo que envuelve el sólido, más el área de las bases elípticas. Entonces será más 2 veces el área de la base elíptica. El volumen es igual al área de la sección recta multiplicado por la generatriz. Pero la sección recta es un círculo, entonces su área es igual a pi por radio al cuadrado por la generatriz. Ahora, si tenemos información sobre esta base, sobre la base elíptica, entonces el volumen también se puede hallar como el área de la base de la elipse por nuestra altura. Altura siempre es un segmento perpendicular a la base. Entonces trazamos altura. Nos representa altura. Entonces colocamos que el volumen de este cilindro oblicuo va a ser igual al área de la base de forma elíptica, de la base de la elipse, por la altura de longitud h. Entonces serían las propiedades acerca del cilindro oblicuo. Veamos el siguiente sólido, que es tronco de cilindro circular recto. Entonces nosotros podemos observar en el gráfico un cilindro circular recto, donde las generatrices son perpendiculares a la base y ambas bases son paralelas. Entonces, para poder obtener ese tronco de cilindro, se traza un plano
que no sea paralelo a las bases, un plano secante y oblicuo. Entonces podemos observar a nuestro plano secante superior y el corte con el sólido, con el cilindro circular recto, va a resultar siendo una elipse. Y la base inferior nos resulta un círculo. Y las generatrices, entonces se observa generatriz mínima. Vamos a colocar, nos representa generatriz mínima, representado por G sub M, M minúscula. Y luego también podemos observar una generatriz máxima. Representado por la letra G sub M mayúscula. Entonces, el sólido, todo este sólido de verde nos representa un tronco de cilindro circular recto, donde la base inferior es un círculo y la base superior es una elipse. Entonces, para este tronco de cilindro circular recto, nosotros podemos hallar el área lateral total y volumen. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? El radio de la base circular. Entonces, vamos a trazar diámetro en la base circular. Y ubicamos centro de la base circular, el punto O. Entonces, radio R también nos representa radio R. Entonces, el área lateral. El área lateral es igual al perímetro de la base por el eje de giro. El eje de giro es aquel segmento que une ambos centros. Entonces, ubicamos aproximadamente nuestra base en la base superior, el centro de la elipse, el punto Q. Entonces, este segmento que es perpendicular a la base nos representa el eje de giro para ese sólido, que es un tronco de cilindro circular recto. Por ser recto, 90 y también 90 grados. Entonces, el área lateral es el perímetro de la base por el eje de giro. Pero reemplazando el perímetro de la base, como la base es un círculo, su perímetro 2pi por el radio, por el eje de giro. Pero en realidad cuando se traza diagonal en la elipse. Digamos que no se le conoce como diagonal, sino como un eje mayor, que más adelante, en nuestra última semana, lo vamos a ver. Siempre en toda elipse se presenta dos tipos de eje, el eje mayor y el eje menor. Entonces, en este caso, vamos a trazar nuestro eje mayor. Entonces, al trazar el eje mayor, en realidad se observa un trapecio rectángulo. Por ser un tronco de cilindro circular recto, estos dos segmentos son paralelos. Si son paralelos, nos determinan un trapecio. Y como el ángulo en este punto es 90 grados, el ángulo también resulta 90 grados, entonces se trata de un trapecio rectángulo, donde la base menor es la generatriz mínima, la base mayor es la generatriz máxima y la mediana es justamente el segmento que une ambos centros. Entonces, ese eje de giro va a resultar como la semisuma de ambas bases. Entonces colocamos generatriz mínima
más la generatriz máxima sobre 2. Es igual al área lateral para el tronco. Podemos hallar el área total. El área total es igual al área lateral más el área de la base circular. Más el área de la base elíptica. El volumen es igual al área de la base por el eje de giro. Entonces, reemplazando el área de la base, que es un círculo, es igual a pi por el radio. Radio al cuadrado por el eje de giro, pero en el trapecio el eje de giro es la semisuma de ambas bases, que son la semisuma de la generatriz mínima más la generatriz máxima sobre 2. Veamos ahora el tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. En la gráfica se observa un cilindro oblicuo. Oblicuo porque las bases son paralelas e idénticas y la generatriz forma un cierto ángulo con la base. Entonces, para poder generar el tronco de cilindro oblicuo, vamos a trazar un plano que no sea paralelo a estas bases, sea un plano secante y oblicuo. Entonces, el corte necesariamente va a ser de forma elíptica. Entonces trazamos el plano secante a ese sólido de tal manera que no sea paralelo a las bases. Entonces nos determina dos tipos de generatriz. Esta primera generatriz es llamada generatriz mínima y esta segunda generatriz es llamada generatriz máxima. Entonces ubicamos la base. Nuestra base, se puede observar que la base es de forma elíptica, pero diferente a la base superior. Entonces vamos a colocar aquí elipse 1 al plano secante y no paralelo a las bases. Y a la base colocamos que sea elipse 2. Nos representa elipse 2, nos representa la generatriz mínima. Lo vamos a representar por G sub m. Luego, la generatriz máxima. Y lo representaremos por G sub m, con m mayúscula de máxima. Entonces, como se trata de un tronco de cilindro oblicuo, entonces necesitamos sección recta. La sección recta siempre es un plano perpendicular a las generatrices. Entonces nosotros trazamos nuestro plano perpendicular a las generatrices. En este caso va a resultar un círculo 90 y también nos representa 90 grados. Entonces este segmento trazado perpendicular a ambas generatrices nos representa la sección recta. Ubicamos centro y vamos a colocar radio R y también nos representa radio R. Entonces, para ese tronco, nosotros podemos hallar el área lateral, total y volumen. Entonces, veamos el área lateral. Es igual al perímetro de la sección recta, todo esto multiplicado por el eje de giro.
Pero en este caso, el eje de giro va a ser el segmento que une ambos centros de las elipses. Entonces, en cada caso vamos a trazar, digamos, el eje mayor de las elipses. Y luego ubicamos centro, digamos el punto Q. En la parte inferior ubicamos centro, digamos el punto P. Entonces, si es centro, esta longitud es igual a esta otra longitud. El segmento que une ambos centros nos representa el eje para todo ese tronco. Entonces nos representa el eje del tronco de cilindro oblicuo. Entonces multiplicamos por el eje de giro. Pero en realidad, si nosotros lo observamos como geometría plana, podemos observar que ambas generatrices siempre son paralelas. Entonces, en todo este trapecio se puede observar que el segmento PQ es el segmento que une los puntos medios de nuestros lados no paralelos. Entonces, ese segmento, esa mediana, se calcula como la semisuma de ambas generatrices. Entonces, en realidad, en todo tronco de cilindro oblicuo, siempre diremos que el eje de giro nos representa la semisuma de ambas generatrices. Entonces, reemplazando, el radio de la sección recta es R. Entonces, será 2pi por el radio, por el eje de giro. Pero el eje de giro es la semisuma de ambas generatrices. Generatriz mínima más generatriz máxima sobre 2. Vendría a ser el área lateral. El área total es todo lo que envuelve al sólido, área lateral, más el área de la base elíptica 1. Más el área de la base elíptica 2. Y el volumen es igual al área de la sección recta multiplicado por el eje de giro. Entonces, reemplazando, la sección recta es un círculo. Su área es pi por el radio al cuadrado por el eje de giro, que es la semisuma de las generatrices. Generatriz mínima más generatriz máxima sobre 2. Entonces vendrían a ser las propiedades acerca de un tronco de cilindro oblicuo.